como puedes ver aquí en pantalla, hemos puesto esta ilustración de los diferentes acontecimientos profetizados en el Antiguo Testamento, exclusivamente en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y se habla de 490 años donde se ha determinado por parte de Dios que había enviado un ángel y un mensajero al profeta Daniel para avisarle acerca de los acontecimientos más relevantes que tendría en un periodo de 490 años, en este caso 70 semanas. Y son conocidas como las 70 semanas de Daniel porque, bueno, para empezar, en primer lugar, esto está registrado, repito, en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Nos referimos al libro profético de Daniel. Y en segundo lugar, decimos que son semanas, pero no una semana de 7 días. Aquí cada semana es equivalente a 7 años. Cada semana es un periodo de 7 años. Entonces, si tú sabes matemáticas, al multiplicar 70 por 7, pues el resultado son 490 años. Y bueno, vamos a ir hablando acerca del tema. El tema es muy profundo. Esperamos poder dar pues aunque breve, me refiero breve, pues en estos minutos que podamos nosotros dialogar y compartir, ¿verdad? Lo que se sabe hasta el día de hoy. Pues hoy queremos pues tratar de trazar bien la palabra de verdad con respecto a la profecía. Según el segundo de Pedro nos dice que hacemos bien en mirar a la palabra profética más segura que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones. Entonces prestemos atención pues a esta eh, exhortación, indicación divina, porque el tiempo está cerca. Y bueno, comenzamos hablando y diciendo lo siguiente: si tú crees que es un tema relevante, te invitamos a que puedas compartirlo ahí con tus grupos de WhatsApp o con tus amigos, con tus amigas o alguien que se muestre incrédulo en este tipo de temas viendo la Biblia con un concepto religioso, ¿verdad? Y se alejan por el prejuicio. Sin embargo, la Biblia nos muestra, es como si se abriera la ventana de la eternidad y nos mostrara el porvenir increíble y maravilloso. Y bueno, comienzo diciendo lo siguiente: Jesús a lo largo de los evangelios cita a varios profetas y son varias las ocasiones en las que se hace referencia por parte de Jesús de los profetas del Antiguo Testamento, y en una de ellas menciona Jesús una profecía del profeta Daniel. Con esto, en primer lugar, vemos cómo Jesús aprobaba y por alguna razón, más bien, por decirlo así, certificaba o aseguraba que estos profetas sí venían de Dios y que él era un fiel lector de estos profetas. Entonces Jesús en Mateo 24 cita a profeta Daniel en varias ocasiones, en especial con el término la abominación desoladora, término aludido en este caso al anticristo. Y bueno, ya se está empezando a conectar la gente. Tenemos a Elías: buenas noches, tema interesante, excelente, qué bueno que estamos aquí, esa es la actitud. Gracias Marco Antonio por empezar a seguirnos. Mauricio, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estamos arrancando nuestro live con el tema de las 70 semanas de Daniel. Y bueno, como mencioné anteriormente, existieron varias personas, yo lo he dicho en otros podcasts, en otros lives, con respecto a la abominación desoladora de la cual Jesús habla en Mateo 24. Es un término que se alude o aludido al anticristo, también la profanación de pie en el lugar santo. Y como ya habíamos dicho, existieron varias personas que cumplían con algunas características para ser la persona del anticristo. Por ejemplo, una de ellas, un prototipo del anticristo, fue Antíoco Epífanes, una persona del siglo II antes de Cristo, y era un candidato ideal ya que él había profanado el lugar santo y oprimido al pueblo judío. Sin embargo, vemos claramente que Jesús se estaba refiriendo a otra profanación. ¿Por qué razón? Porque Antíoco Epífanes, repito, fue antes de Cristo, 200 años aproximadamente antes de Cristo. Entonces, obviamente Antíoco Epífanes no fue la abominación desoladora porque Jesús estaba hablando de otra abominación. Es sentido común. Cabe señalar pues que las profecías por lo regular tienen un doble cumplimiento. Recuerden que la palabra de Dios es comparada a una espada de doble filo. Sí, no que este, yo lo llego a comparar con una verdad de dos caras,
y cuando hablo de dos caras no me refiero en el sentido por la idiosincrasia en México, por lo menos aquí en este querido y lindo México, o mi México lindo y querido, cuando se habla de dos caras se habla de, pues, connota hipocresía, pero aquí no, estamos hablando de que la verdad de Dios tiene por lo menos dos caras, es decir, doble filo, para mostrarnos una verdad y entenderla en 360 para entenderlo más, ¿no? Entonces, si es así que las profecías por lo burla tienen un doble cumplimiento, ya sea, o sea, ¿a qué me refiero? Contemporáneo, es decir, que la profecía se cumpla de manera contemporánea o cercana a la fecha, o no muy lejano a la fecha que se profetiza, y también muy lejano a la fecha en la que se declara. Y en este caso una de ellas es la profecía de la destrucción del templo, dicha por Jesús. Sin embargo, esta es una referencia que se da también otra vez con respecto al libro de Daniel en el capítulo 9, en el verso 26 y 27, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Fin de la cita. Repito, y bueno, aquí ya nos están empezando a comentar. Dice Arrocito con Lecho, ¿podrías hablar sobre el tema de los ungidos? ¿Cómo saben que son ungidos? Bueno, vamos a considerarlo. Dice Sik, bueno, no sé cómo se dice lo demás, Ruseps. Para los que nos quedamos en el rapto, ahí sí ya será pelear contra el imperio de la muerte. Ok, bueno, veo que algunos han escuchado acerca del tema de las 70 semanas de Daniel y bueno, queremos ahorita tratar de despejar dudas. Pero bueno, hablando entonces del doble cumplimiento, dice lo siguiente. A ver, Mauricio dice, fue cuando el general Tito reó de Jerusalén con sus estándares que significa profanos el suelo. Bueno, aunque también cuando el general Tito, que fue enviado por Vespasiano, muchos apuntaron que él era la abominación desoladora. Sin embargo, vamos a ver que tanto Antíoco como Tito, como Nerón, probablemente Calígula, fueron prototipos del anticristo. Inclusive mucha gente vio como un prototipo a Adolfo Hitler, pero no fueron el anticristo ni la abominación desoladora, que es un equivalente al anticristo, por la sencilla razón de que no ha habido un pacto por una semana. Ahorita lo vamos a leer. Como vimos aquí, por otra semana confirmará el pacto con muchos, citando Daniel capítulo 9, 26 y 27, y vamos a hablarlo y pues tratar de esclarecer el tema. Entonces, después de casi 200 años, Jesús declara que esto iba a ocurrir. Es decir, cuando Daniel profetiza esto, Jesús viene ya pasando aproximadamente entre 200 y 300 años después de que Daniel da esta profecía. Y él dice que esto iba a ocurrir. La destrucción del templo, que tardó en construirse aproximadamente 50 años, se terminó en el año 26 aproximadamente después de Cristo. De hecho, cuando Jesús nace, ya se encontraba agrandando y arreglando, y esto no que fuera un tercer templo, porque muchos llegan a identificar o a confundir de que el segundo templo, que en este caso arregló y remodeló Herodes, ya estaba el tercer templo, y no es así. Simplemente lo que estaba haciendo Herodes es arreglar y hermosear y remodelar, por así decirlo, el segundo templo que había sido construido por Esdras y Nehemías, los reformadores que regresaron de la cautividad. Muy bien. Entonces, de hecho, cuando Jesús, comento y repito, cuando Jesús nace ya se encontraba esta remodelación del segundo templo. Así Jesús pues daba por hecho que aún no sucedía este acontecimiento. ¿Cuál? La abominación desoladora. De esta manera nos damos cuenta que ni siquiera Nerón, el que ya comentamos ahorita, ni Tito, quien oprimió al pueblo judío, y Nerón, que persiguió con diligencia y hostilidad a los cristianos, pudieron ser el prototipo, bueno, más bien el anticristo, más bien fueron prototipos. En Mateo 24, que es uno de los pasajes más relevantes del siglo, bueno, más bien con temas acerca de los últimos tiempos, Jesús da la advertencia en Mateo 24 de que huyan de Jerusalén cuando la abominación desoladora se presente.
Pues en el verso 21 de Mateo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien, entonces vamos a centrarnos, pues, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que por favor me acompañes rapidísimo al libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, y vamos a entrar un poquito en contexto. Te espero un poquito. Vámonos rapidito. En el capítulo 9, a partir de versículo 1. Si ya estás listo ahí me dices, estoy listo, brother. Vamos a seguir la lectura juntos. Muy bien. Dice en el versículo 1, Daniel, vamos a entrar en contexto, Daniel se encontraba cautivo en Babilonia y ella había hallado gracia delante de ese imperio de Babilonia porque, bueno, Dios lo usó para interpretar un sueño con el rey Nabucodonosor en el capítulo 2. En el capítulo 7 él tiene un sueño donde ve unas bestias que, aunque es diferente la visión, es la misma interpretación del capítulo 2, ya que en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor sueña una estatua con diferentes piezas de metal, y aunque la visión de Nabucodonosor y las visiones del profeta Daniel en el capítulo 7 son diferentes, la interpretación de ambos capítulos es la misma. En el capítulo 8 el profeta Daniel vuelve a tener otra visión, y en este caso, en el capítulo 8 él ve a un macho cabrío y a un carnero, que en este caso representaban a dos imperios. Ahí claro lo enseña, y dice que eran los medos persas y el otro era el imperio griego. Y dice que después de que el cuerno grande que tenga o que tenía el macho cabrío, repito, representando el imperio griego, iban a surgir cuatro reinos pues vamos, cuatro divisiones de ese último imperio, en este caso el imperio griego. Y en el capítulo 9, ya Daniel estando anciano, él tiene ahora una visitación muy interesante y muy particular, que si no estudiamos el libro del capítulo 9 de Daniel, ni capítulo 2 ni el 7, bueno, vamos, todos los capítulos de Daniel no se puede entender las revelaciones o apocalipsis. Entonces, vamos a verlo a detalle. Daniel ya está anciano, ya se están cumpliendo los 70 años que había profetizado Jeremías de que iban a estar cautivos. ¿Por qué? Es decir, se iban a ir esclavos porque habían sido desobedientes, habían pecado gravemente contra Dios, ofreciendo a sus hijos, cometiendo orgías, sacrificios humanos, practicando el esoterismo, la brujería, teniendo contacto con el mundo oscuro, espiritual, y no quisieron entender. De hecho, Jeremías, cuando les decía que se arrepintieran de eso, no lo escucharon. De hecho lo echaron a la cárcel junto con el rey de ese entonces. Más bien, el rey de ese entonces echó a Jeremías a la cárcel, unido por exclamaciones y las reclamaciones del pueblo hebreo sobre Jeremías. No querían escuchar esa profecía, y Jeremías les dice que Dios iba a traer una nación de lejos, en este caso una nación con una cara grotesca, en el sentido de que iban a ser fieros de rostro, no iban a perdonar, iban a ser malvados y crueles. Estaban hablando del imperio de Babilonia. Llega Nabucodonosor, sitea destruye la ciudad, destruye el templo de Salomón y se lleva cautivos a la nación, en este caso de dos tribus, Judá. Estamos hablando de Judá y Benjamín. Se van cautivos y entre ellos seguramente iba Daniel, probablemente Esdras y Nehemías o sus papás, y Ezequiel el profeta. Y aquí Daniel, ya después de que se fue joven en la cautividad, ya ancianito, pues si pasaron 70 años, se acuerda de que el profeta Jeremías en el capítulo 29 de su libro, en el versículo 10, si no mal recuerdo, Jeremías les dijo que iban a estar 70 años. Entonces Daniel, ahorita lo vamos a leer, empieza a leer a Jeremías y se da cuenta que ya habían pasado los 70 años, empieza a hacer las cuentas. Y vamos a leerlo en el versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré
atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y comienza ahí él a pedirle perdón a Dios por todo lo que había sucedido antes de la cautividad y por lo que habían hecho. Empieza a pedir perdón por sus propios pecados, por su nación. Y mientras él seguía orando, en el versículo 19 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Le está diciendo Daniel: Señor, ven a cumplir, por favor, ya que regresemos a Jerusalén, ya pasaron los 70 años. Y dice en el versículo 20: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, está hablando de el ángel Gabriel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y fíjense lo que viene a continuación, y esto es lo que estamos tratando, el tema, las 70 semanas de Daniel. 24, en el versículo 24, capítulo 9 de Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Acuérdate de esto, cada semana equivale 7 años. Entonces está diciendo, 70 semanas son 490 años, están determinados o determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Escucha bien esto. 490 años, equivalente a 70 semanas de Daniel, están determinadas sobre Israel y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Esto es bien importante. Si tú eres una persona que le gusta estos temas de la profecía, y si tú eres una persona creyente y has estado pasando tiempo estudiando, indagando, etcétera, esto es bien importante que lo tengas en cuenta, porque aquí el tema, si has escuchado acerca del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Jesús, esto que acabamos de leer es fundamental para poder entender el regreso de Jesucristo. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Aquí está bien bien interesado el ángel Gabriel con Daniel, diciéndole: yo quiero que entiendas. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, cuando se dé la orden de que regresen a la ciudad, a Jerusalén, allá a reconstruir el templo, fíjate cómo dice: desde que se dé la orden. ¿Cuál orden? ¿Sabes qué? Regresen a su ciudad, ya pasaron los 70 años, para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, la ciudad, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. A ver, ¿cuántos son 7 semanas? Cada semana es 7 años, 7 por 7, 49 años. Entonces, vamos a traducirlo otra vez. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para que se regresen, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, ¿quién es? Jesucristo, habrá 7 semanas, habrá 49 años. Y 62 semanas. A ver si tú sabes hacer cuentas, a ver, dime ahí, nada más para ver si estamos aquí atentos. ¿Cuánto es 62 por 7? A ver si me pueden apoyar ahí. 62 por 7. ¿Cuánto es, caballeros, caballeras? Bueno, damas, señores y señoras, si tienes ahí tu calculadora. Aquí los leo rápido. ¿Hay algún texto que diga que el Mesías viene por segunda vez? Dice usuario 3125. Uy, bastantes. El más conocido, Mateo 24, Mateo 25. Y aquí lo vamos a ver también.
Ok, a ver, ¿quién me puede apoyar ahí con las cuentas? 62 por 7, ¿cuánto es? Recuerda que cada semana es un equivalente a 7 años. 62 por 7 a la una, 62 por 7 a las 2. Yo porque ahorita no tengo calculadora aquí. Si no mal recuerdo son 434. Ahí me confirman si es así. Efectivamente, gracias Mari. Gracias Elías. Entonces, fíjate lo que está diciendo pues aquí. Vamos otra vez al principio de 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Jesucristo habrá 49 años, 7 semanas, y luego 434 años, es decir, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Escucha con mucha atención lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, después de 434 años, se le va a quitar la vida al Mesías. Fíjate que esto ya estaba siendo profetizado. Repito, esto se escribió, el libro de Daniel se escribió, ahorita te doy la fecha exacta, bueno, aproximadamente, se escribe aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, aproximadamente. Imagínate, ¿no? Qué interesante es esto. O sea, vamos, otra vez. Ya estaban diciendo hace 400 años antes de que Jesús viniera al mundo, este libro de Daniel, escrito 400 años aproximadamente antes de Cristo, ya estaba diciendo que iban a crucificar a Jesús. Y no solamente Daniel, también Isaías 53 hablaba acerca del siervo sufriente que iba a pagar por los pecados de su pueblo, el Mesías que venía como un cordero llevado al matadero. Esto es bien importante entenderlo. Entonces, nos está diciendo, aquí tenemos en pantalla, si puedes ver ahí, si las llegas, tenemos esta ilustración de las 70 semanas de Daniel. Hubo varias órdenes para que el pueblo de Israel regresara, pero la más acertada ha sido la orden que se dio por parte de Artajerjes, un hombre, un rey de ese entonces, que le dio la autoridad y el permiso a Nehemías de regresar y reconstruir la ciudad. Nehemías estaba muy triste, sabía de que los 70 años ya habían pasado en Babilonia y que tenían que regresar. Y él estaba angustioso, estaba preocupado, estaba triste. El rey le dice ¿qué tienes? Y bueno, en este caso le da permiso de regresar. Sin embargo, hasta que viene la orden más acertada, aunque hubo varias órdenes, la más en la que concuerda a todos y también su servidor es la orden del rey Artajerjes. Esto lo puedes ahí buscar en la historia en internet. Él le dice al pueblo, saben que regresen, reconstruyan la ciudad y comienza a partir de que se da esa orden, Daniel se acuerda de que tiene que empezar a contar los años y recuerda lo siguiente, el ángel Gabriel le dice que cuando se dé la orden de regresar y reconstruir la ciudad, van a contar 49 años. Es decir, en ese tiempo iban a edificar la plaza, el muro también de la ciudad. Y después de que se acabaran las 49 semanas, perdón, las 49 años, que son 7 semanas, Daniel se acordó, y también los que leían sus profecías. A ver, ya pasaron 49 años, ya reconstruimos los muros, la ciudad, el santuario, pero también dijo Gabriel al profeta Daniel que iban a pasar 62 semanas, es decir, se acaba el periodo de 7 semanas, ahora hay que contar 62 semanas. Y la Biblia nos está diciendo que después de 62 semanas, es decir, después de 434 años, va a venir el Mesías y lo van a matar. Y efectivamente así fue. Jesús llega aproximadamente a morir en el año 2033, 2034 después de Cristo, por supuesto, y ahí se cumple las 62 semanas. De hecho aquí lo vemos, ¿verdad? Repito, se reconstruye el primer templo y luego, bueno, más bien, el primer templo fue construido aquí en la ilustración nos habla de dos templos, pero bueno, aquí hay un ligero error. Este, el primer templo había sido construido ¿cómo se llama? Por Salomón. Cuando vino la cautividad de Babilonia, destruyeron el templo de Salomón.
Cuando regresan, reconstruyen el templo, cuando se da la orden, y se forma el segundo templo, ¿sí? Cuando se acaba las 62 semanas, aquí como lo pueden ver en la ilustración, le quitan la vida al Mesías y se cumple la profecía que decía en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Es decir, están hablando de otra destrucción del templo. Porque si te fijas, en el versículo 25 dicen que van a restaurar el templo. Y luego dice que después de que se restaura, porque ya pasaron 49 años, dice que después de los 49 años, cuéntale 434 años, viene el Mesías y lo matan, lo crucifican. Y después dice que se va a volver a destruir la ciudad y el santuario. Y efectivamente, cuando matan a Jesús antes de que se fuera crucificado, él dijo, ¿saben qué? Sus discípulos estaban ahí en el templo y le dicen, mira Señor, el templo está hermoso, gigante, bello, bonito. Y Jesús les dice, ¿ven esto? En Mateo 24 de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos consternados se acercan en Mateo 24 y le preguntan, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de estas cosas antes de que suceda? Y del fin del mundo, del fin del siglo. Y Jesús les empieza a dar ahí unas ciertas indicaciones, advertencias sobre todo, pero les habla de que primeramente les dice que el templo iba a ser destruido. Y así fue. Vemos que después de las 62 semanas le quitan la vida al Mesías y viene el general Tito y destruye pues la ciudad y destruye el templo otra vez. Aquí lo estamos leyendo en el 26. ¿Te das cuenta cómo del 25 al 26 aunque son dos versos, ya pasaron un gran periodo de años? Bueno, aquí vemos, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto es lo que nos compete. Porque si nosotros nos basamos, por sentido común, de que esto sea cronológico, es decir, 7 semanas, 62 semanas, vemos en el versículo 27 lo siguiente, y por otra semana, ¿quién? El pueblo de un príncipe o el príncipe, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Es decir, son 70 semanas. 7 más 62 igual a 69. Algunos dicen que la última semana, esta que estamos leyendo en el versículo 27, ya pasó. Porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Están diciendo que esta semana se cumplió con Jesucristo porque Él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, pero están pasando por alto que ya se volvió a destruir el templo. Vimos, repito, en el 25 ya se destruyó el templo y dicen que lo van a reedificar. Lo reconstruyen en el versículo 25 y en el 26 lo vuelven a destruir. Esto sucede en el año 70 después de Cristo. Y en el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto no puede cumplirse con Jesucristo, porque aquí Jesucristo ya ha sido resucitado, es decir, ya le habían quitado la vida, resucita en el año 70 después de Cristo, destruyen el segundo templo otra vez, el templo es destruido, y aquí se habla de un cese de sacrificio y ofrenda. ¿Cómo puede existir un cese de sacrificio y ofrenda si no hay templo? Bueno, por sentido común vemos pues que en el versículo 27 ya se está hablando de un tercer templo. Entonces, vemos pues claramente que esto no ha ocurrido. ¿Qué no ha ocurrido? El versículo 27. Y aquí vemos que no fue, no fue 49 años, 434 y los 7 años que faltaban seguidos de corrido. No, vemos que sí se cumplieron las 7 semanas y luego las 62 semanas le quitan la vida al Mesías. Y ahí, queridos amigos, como el pueblo hebreo rechaza a su Mesías, entramos en un intervalo más bien, en un paréntesis. Y es donde es conocida como la época de la iglesia, o en Romanos también conocido como el tiempo de los gentiles. Tú dices, pero ¿por qué no fue corrido? ¿Por qué no fue de corrido? Porque muchos lo entienden así, que la última semana, después de que le quitan la vida al Mesías, tienes que contarle 7 años, y por Jesucristo vino el cese del sacrificio y la ofrenda. Pero no concuerda,
no es claramente lo que nos dice aquí el libro de Daniel. Sería muy forzoso por esa postura tratar como de amoldar esa última semana y no entra en lo que estamos leyendo, no concuerda, vamos. A lo que voy es lo siguiente. Tú dices, ¿por qué no fue de corrido? ¿Qué acaso puede haber un periodo, un paréntesis donde no se esté contando los años, por así decirlo? Es decir, esta semana, esta última semana, pues evidentemente no. Porque esta última semana de Daniel corresponde a la recta final del mundo cuando aparezca el anticristo y haga un tratado de paz de 7 años con muchos, un pacto, porque dice en Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, cuando digan paz y seguridad. ¿Sí? Evidentemente, a través de la historia han existido varios tratados de paz. El más relevante fue llevado en el año de 1993 por parte de un líder musulmán árabe. Me refiero a cómo se llamaba este señor, Yasser Arafat, y otro líder judío de ese entonces, no me acuerdo de su nombre. El intermediario en ese entonces era o fue el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y firman un tratado de paz, pero no duró mucho porque 2 años después aproximadamente 2 años, 3 años después de que se firma ese tratado de paz, le quitan la vida al líder judío y se rompe este tratado. Ya no se cumple con el pacto, pero no es el pacto de la última semana de Daniel, porque pues ya pasaron más de 7 años, evidentemente, ¿verdad? Muy bien, ¿a qué voy con todo esto? Tú dirás, ¿por qué no es de corrido? ¿A poco puede existir un paréntesis de 2000 años o más sin que se tome en cuenta la última semana de Daniel? Por supuesto que sí. Y te lo voy a mostrar con la Biblia, cómo un verso a otro verso, inclusive en el mismo versículo, una coma en un versículo de la Biblia, cuando se refiere a profecías, pueden pasar miles de años o cientos de años. Y aquí te lo voy a comprobar. Por ejemplo, vamos a leer Lucas 4, si tienes ahí tu Biblia. Vámonos rápido, decimos aquí en mi barrio. Vámonos riendo. Vamos rapidito a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4, para que veas que una coma en un verso puede hacer una separación de miles o cientos de años. Esto está sorprendente. En el capítulo 4 de Lucas, en el versículo 16, Jesucristo, el Mesías, antes de ser crucificado, lo invitan a una sinagoga, que era un lugar donde estudiaban las escrituras, la Torá, sobre todo, los profetas también, del Antiguo Testamento, y el rabí o el rabino que era invitado leía una porción de una escritura, de un pasaje del Antiguo Testamento, y daban una explicación y oraban. Bueno, entonces dice en el versículo 16, vino a Nazaret Jesús donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, es decir, leyó hasta predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí leyó Jesús. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Cuál? Lo que acaba de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, bla, 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 bla. Hasta el versículo 19 dice, a predicar el año del agradable del Señor, y ahí se detiene. ¿Qué está citando Jesús? Está leyendo al profeta Isaías del capítulo 61. Vete rápido, haz una separación ahí, y vete rápido a el profeta Isaías, capítulo 61. Está atrás del libro de Daniel. Isaías capítulo 61 y es lo que Jesús estaba leyendo. Y fíjate por qué se detiene, por la sencilla razón de que la coma después de lo que dice después de la coma no se había cumplido en esa primer manifestación del Mesías. Vamos a leerlo en el capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detiene Jesús en esa coma y enrolla el libro. Y no leyó el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque no leyó lo que faltaba, del lado B del versículo 2 y el versículo 3. Porque si hubiera dicho eso, hubiera mentido porque todavía no se había cumplido. Entonces fíjate cómo esa coma separa, ¿sí?, la primera parte que menciona Jesús a lo que había venido, y esa coma, el día de la venganza del Dios nuestro, no había ocurrido, sino que va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez. Esa coma marca entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. El día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. El día de la venganza de Dios es ubicado por los profetas como el gran día de Jehová o el gran día de la ira, el día de la venganza. Entonces por eso Jesús enrolló el libro, porque eso no se había cumplido. Entonces te fijas como una coma puede, en este caso, más de 2000 años. Increíble. Sí, usuario 32, 31, 32, ya dijimos Mateo 24. Si tienes Biblia, léelo, ahí habla claramente el texto que sustenta la segunda venida del Mesías. Y esto que te acabo de leer de Isaías 61. Isaías 53, también si lo quieres apuntar. Creo que ya nos habías preguntado, ¿no? Vete rapidísimo a Mateo 24 y léetelo, chútatelo y ahorita regresas si puedes, si quieres, aquí con nosotros con el tema de las 70 semanas de Daniel. Muy bien. Entonces, regresando a Daniel capítulo 9, vemos en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. ¿Quién es el desolador? El que habla Jesús en Mateo 24. Vamos a leerlo, aprovechar que ahorita nos preguntaron, porque es importante. Vamos a Mateo 24. Carlita Membreño, gracias también a ti por estar aquí con nosotros. Encantados, somos amantes de la verdad, nos apasiona la palabra de Dios. Y pues el tema profético está increíble y maravilloso. Fíjate lo que dice, Jesús empieza a hablar en Mateo 24, versículo 1 al 14, acerca de las señales antes del fin y del principio de los dolores, o de dolores. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y las que crían en aquellos días. Oren pues que su ida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dice, miren, aquí está el Cristo, no, o miren, allá está, no, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y fíjense en el versículo 29, aquí respondiendo al usuario que nos estaba comentando, en el versículo 29 aquí se habla de la segunda venida del Mesías. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vemos esta misma referencia en Apocalipsis capítulo 1, vete rápido, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, habla de que cuando Jesús aparezca, es un paralelo de Mateo 24, cuando Jesús aparezca en los cielos, cuando todo ojo le vea, la gente se va a lamentar de ese entonces, la gente que viva en ese momento. En el versículo 6 dice, 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Increíble, ¿no? Increíble. ¡Wow! Fascinante, fascinante, fascinante.
Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y bueno, entonces vemos, prácticamente en resumen, vemos aquí en la ilustración, 70 semanas, 49 años, 62 semanas, 434 años. Viene un periodo de paréntesis donde la iglesia es inaugurada con 120 personas cuando se cumple la profecía de Joel 2, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne, en especial sobre estos 120, comienzan a hablar en otros idiomas compartiendo las buenas nuevas y las maravillas de Dios, y se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro. Pedro, tú eres una piedrecita, que es lo que dicen en el original, y sobre esta roca, hablando Jesús como roca, eh, dice: sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Entonces vemos claramente que Jesús, antes de morir, ya estaba diciendo que iban a hacer una asamblea, una congregación especial, la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, la novia y la futura esposa del Cordero de Dios. Increíble, fascinante, maravilloso. Entonces viene este periodo y se cree, por parte del mundo escatológico y por su servidor, por supuesto, creemos que el paréntesis se va a cerrar cuando venga lo que es conocido como el arrebatamiento, pero bueno, este es otro tema. La iglesia es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos para encontrarse con Jesús en las nubes. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Ahí se cierra el paréntesis y comienza, como leímos en Daniel 9, ahora sí nos regresamos, las 70 semanas, según en el versículo 24, determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén, no sobre los gentiles. Que quede bien clara esa parte. Es decir, cuando me refiero a los gentiles, me refiero a los grupos de personas de diferentes naciones que vienen a formar la iglesia de Jesús por pura gracia y regalo inmerecido de Dios. Aquellos que han confesado sus pecados y reconocen que Jesucristo es su Señor y dueño de sus vidas, que derramó su sangre por el pecado de ellos, y que ya no hay sacrificio porque Jesús lo hizo suficiente. Él mismo gritó: consumado es. Resucita al tercer día, y todo aquel que invoque al Señor será salvo. El Espíritu de Dios vendrá a morar en el templo, que es el cuerpo de los creyentes, y particularmente, por supuesto, y vienes a ser parte, o vienes a formar parte del cuerpo que es la iglesia de Jesús, y no eres de cierta manera, o formas parte de la última semana que está por ocurrir, con el trato que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Acuérdate que la semana que va a confirmar el pacto con muchos es un trato que ya estaba anunciando el ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Eso es bien importante. Es bien importante. Es por eso que, como su servidor y otros, afirmamos y creemos que cuando la iglesia es arrebatada, este paréntesis se cierra y comienza la última semana de Daniel. Vamos a suponer que mañana o hoy en la madrugada Jesús viene como ladrón en la noche, suenan las trompetas del arrebatamiento y la iglesia es arrebatada. Millones de almas, millones de personas desaparecen del mundo, y inmediatamente en las redes sociales, así como se hizo viral este tiempo, por ejemplo, lo de Shakira y Piqué, ¿verdad? Que todo el mundo se enteró. Imagínate que salgan las primeras planas en las redes sociales, que millones de personas, creyentes sobre todo, eh, fueron arrebatadas. Y luego lo que ocurre es que si ocurre esto en la madrugada, como hablando hipotéticamente, si llega a ocurrir mañana, puede ser que a la siguiente hora o a las horas, 48 horas después, o una semana después, o un año después, o un año y medio, etcétera, aparezca el anticristo, ¿sí? Y Jesús no puede regresar visiblemente, es decir, cuando todo ojo le vea, hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que habla en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver pues que se cierra el paréntesis, la iglesia es arrebatada, reciben al Señor en el aire, pero todavía no lo ve todo ojo, ¿sí? La segunda venida de Jesús tiene dos segmentos. Primero, la iglesia es arrebatada para recibir al Señor en las nubes, repito, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17,
y luego todo ojo le verá, como está escrito en Mateo 24. Leímos, si no me recuerdo, en el versículo 29, y en Apocalipsis 1, 7, y harán lamentación sobre él cuando vean al Hijo del Hombre venir en las potencias de los cielos con gran poder y gloria. Y antes de que Jesús aparezca, tiene que ocurrir la última semana de Daniel. Un periodo de 7 años dividido en dos segmentos, es decir, 1260 días más 1260 días, es decir, 3 años y medio más 3 años y medio, un total de 7 años. En los primeros 3 años y medio ocurren los primeros juicios de Apocalipsis capítulo 6, en donde el primer juicio que Dios envía al mundo, en este caso un símbolo de un caballo blanco que simboliza paz, y un jinete que trae en sus manos un arco sin flecha y que trae coronas, porque dice que salió venciendo y para vencer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, es una referencia y un símbolo del anticristo, que es el primer juicio. Aparece como símbolo de paz el color blanco en un caballo, hablando de conquista. De alguna manera él va a conquistar trayendo paz, pero una paz falsa que va a durar aproximadamente 1260 días, es decir, 3 años y medio. A la mitad, si se lee Apocalipsis 13, se entiende que hay una herida mortal que sufre este ente, este hombre de pecado, y simula como una muerte, o si no es que intenta imitar la muerte de Jesús y de alguna manera resucitar. Y resucita a la mitad del periodo de los 7 años y ahora sí se levanta y dice, yo soy Dios. Y se mete al tercer templo que está por construirse y dice, a mí me van a adorar. Y empieza una persecución que en este caso el último segmento de esta última semana es conocida como la gran tribulación. Un periodo de tiempo cual nunca ha existido desde el principio del mundo, como leímos en Mateo 24, y ni la habrá. Un periodo triste, difícil, también conocido como el día de Jehová, donde Dios envía sus juicios, justos juicios. Desde Apocalipsis 6 se hablan de los 7 sellos, los 7 trompetas y las 7 copas de ira, y al final de estos juicios Jesús aparece, como vemos aquí ilustrado en este diagrama o en esta línea del tiempo. Jesús aparece, todo ojo le verá al final de esa semana. Y vemos, mira, vamos con la siguiente pregunta o con la siguiente observación. Si ya pasaron 7 semanas y se cumplió al pie de la letra, que se dio la orden con el rey Artajerjes de regresar a reconstruir la ciudad, los muros y el santuario, el templo, se reconstruye el segundo templo por parte o presidido por Esdras y Nehemías, y se cumple la muerte de Jesús después de las 62 semanas. Si ya se cumplieron 69 semanas, ¿qué te hace dudar que la última semana no vaya a ocurrir? Pues es la que está a punto de surgir una vez que aparezca el anticristo. Que ya hemos hablado en otros lives acerca del anticristo, de dónde surgirá. Si te interesa el tema, bueno, aquí abajo hay un ¿cómo se llama? Un formulario, bueno, un registro que dice suscribirte. Nada más te pide tu nombre y tu correo con el propósito de que tengamos tu correo para enviarte el material gratuito del extracto de un libro que escribió tu servidor, de dónde surgirá el anticristo. Esto basado en las profecías de la Biblia, ¿sí? Si estás interesado, puedes llenar el formulario y nosotros vamos a poner en contacto para enviártelo, si Dios quiere, el día de mañana. Y bueno, vas a estar recibiendo material gratuito que va a ser de tu interés.